El Ateneo Puertorriqueño en 1998 desarrolló actividades bajo el título Puerto Rico, 100 años de colonialismo, 1898-1998. En la sección de literatura celebró un simposio con el tema Literatura e Identidad ante el 98, durante los días 16 al 18 de noviembre de 1998. Para ello, me invitó a participar en la conferencia plenaria como presentadora y moderadora, pautada para el 17 de noviembre del mismo año. Tuve, pues, el honor, privilegio y placer de presentar mi tema, Matices e Identidades en Creaciones Literarias de Puerto Rico, incluyendo los trabajos titulados, el primero, Una danza, un bolero y una plena, 3 cantoras y una historia. El segundo, Dos voces a un tiempo, Felices días, tío Sergio, y ¿Por qué hay silencio? Los mismos fueron publicados en la Revista del Ateneo Puertorriqueño de 1998. Todos los trabajos presentados, las actividades, las invitaciones y la revista estaban dirigidas por el señor Roberto Ramos Perea, director ejecutivo del Ateneo. Tanto los trabajos mencionados como el análisis de la obra Ardiente Suelo, Fría Estación de Pedro Juan Soto, el cual fue presentado en el Centro de Estudios Avanzados y del Caribe, formaron parte del curso graduado Educación 8995, creado y presentado por mi doctora Albanidia Rivera Ramos en la Universidad de Puerto Rico, y fueron presentados como el Foro de Historia y Literatura de Puerto Rico, forjadoras y reflejo de la personalidad puertorriqueña. La presente grabación constituye la segunda parte del tema Matices e Identidades en Creaciones Literarias de Puerto Rico. El análisis dialógico expuesto se llama Dos voces a un tiempo, sobre 2 obras. Felices días, tío Sergio, novela de la escritora Magali García Ramis, y ¿Por qué hay silencio?, que es novela de la escritora puertorriqueña Albanidia Ambert. Las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI se han caracterizado por una búsqueda activa y por planteamientos profundos de nuevos enfoques literarios para el análisis y crítica de textos escritos por mujeres. Las mujeres irrumpen de manera colectiva y significativa no solo en la producción de textos literarios, sino también en la producción de ensayos críticos que cuestionan los paradigmas dominantes para la interpretación de textos escritos por mujeres. Lucía Guerra critica acercamientos interpretativos como los que emergen en la corriente francesa, particularmente los de Jacques Derrida y Hélène Cixous, quienes definen el texto literario de mujeres en función del cuerpo como locus de especificidad en un esencialismo biológico. Estos no resultan muy adecuados y adquieren significados diferentes para una praxis de escritura sobre un sector de mujeres puertorriqueñas que no pueden participar del capital cultural y cuya vida transita en el devenir de la incertidumbre, el miedo y la precariedad de los residenciales públicos y las barriadas, o bajo el enorme peso del temor cotidiano. Otro significado adquiere también para las madres solteras y en soledad por largos años. Un ejemplo de una interpretación masculina de códigos femeninos que resulta sesgada es el análisis que hace Villegas del discurso lírico de varias poetas, a pesar de que en la introducción de su análisis recalca, y cito, el emisor de un discurso tiene que ser entendido dentro de una contextualidad histórica que actúa como referente de dicho discurso. Cierro la cita, página 199. Además añade que la maternidad
tener o no tener hijos, la expresión afectiva e intimista responde a códigos poéticos femeninos de dependencia existencial y de una imagen de lo tradicional femenino que implican un no compromiso social e histórico. Página 205. Yo pregunto, ¿qué es un compromiso social? ¿Quién lo define? Tradicionalmente son los hombres quienes han definido lo que es una literatura comprometida. ¿Comprometida con qué? ¿Constituye la maternidad y los afectos un no compromiso social o es la valoración o minusvaloración de tales códigos un no compromiso social? Ante tales preguntas, yo tomé y elijo el paradigma dialéctico psicosocial para el análisis literario y sus personajes, ya que el mismo incluye las interacciones entre las fuerzas objetivas y subjetivas. Por tal razón, en este trabajo examiné las manifestaciones de la presente conceptuación paradigmática en el discurso textual y paratextual sobre la formación de los personajes femeninos de Magali García Ramis en Felices Días Tío Sergio y en Por qué hay silencio de Albanidia Ambert. Ahora pasamos al análisis de fuerzas objetivas que están en los textos. Los dos personajes femeninos que analizamos son Lidia en Felices Días Tío Sergio y Blanca en Porque hay silencio. A continuación presentaremos el cuadro de fuerzas externas generales como el contexto social, familiar, histórico, contexto educativo y económico que rodea a ambas protagonistas como mediatizadores de sus vivencias y fuerzas internas o subjetivas en su formación cognitivo y afectiva. La infancia de Lidia transcurre en Santurce en los tiempos del gobernador Muñoz Marín en los años 50 y la mayor parte de los acontecimientos narrados tienen lugar en la soledad de nuestra casa, dice la autora. Es una niñez resguardada y cito, con la calle, niños y mundo vedados para nosotros. Página 3. Lidia crece y se desarrolla en el seno y con los cuidados esmerados de una familia grande, como dicen los sociólogos extendida, con abuela, mamá Sara, varias tías, Elena, Sara, Fernanda, Mary, Clara, varios primos, Germánico y Quique, los tíos como Roberto y Vicente y tres personajes muy importantes en su núcleo de afectos, su madre, María, Angélica y su hermano Andrés y el tío Sergio, la mamá Sara, quien es una especie de, como ella le llama, mamá grande, tiene a su vez una muchacha, Micaela. No faltan como parte del ambiente familiar dos gatos con quienes comparten afectos que se llaman Mauricia y Dariel. Los vecinos significativos aunque prohibidos, Gabriel, Tristani y Margara forman parte del cuadro de relaciones y polaridades dentro de las cuales evoluciona, crece y aprende Lidia. La estructura familiar principal está constituida por mujeres. No vive ningún hombre adulto en la casa hasta la llegada del tío Sergio, otorgándole un cariz, entre comillas, matriarcal. Habíamos vivido siempre entre mujeres. Todo era organizado, ideado y llevado a cabo por mujeres. La tía L, la mayor, era la que tomaba las decisiones, dice la autora, página 9. Con una ideología patriarcal como el conjunto de ideas sobre el comportamiento de los hombres y las mujeres o roles estereotipados por género. Algunas aseveraciones de esta concepción aparecen muy pronto en la narración. Veamos a continuación estas aseveraciones recogidas en distintos puntos de la novela. Él es un hombre y a los hombres no se les va detrás preguntándole qué hacen o dejan de hacer. Página 9. Él era mayor, le tocaba salvarnos a todos.
La silla grande para el hombre que llegara. Y se extiende a través de todo el texto narrativo de la forma siguiente. No había ningún hombre que estableciera un ritmo de vida y su modo de varón junto a nosotros, o que marcara nuestro mundo. Página 12. Por eso es que los niños necesitan un hombre cuando se están criando. Hay que dejarlo que coja calle, que se haga hombre y no esté siempre entre tantas mujeres. No nos dejarán salir al vecindario a mí, porque no había niñas, y a Andrés para que no cogiera malas costumbres. Página 48. Seguro que él era hombre, yo era mujer, no hubiese podido visitar esa casa de gente mala. Página 53. Tienes que corregir el genio, en un hombre pasa, pero en una mujer es una vulgaridad. No era perdonable ser mala mujer, es culpa de la mujer. Página 29. Esta familia, cuyos componentes son personas educadas, madre enfermera, tía L doctora, tía Sara secretaria, Nati tecnóloga médica y tío Sergio educado, humanista, politizado, artista, asumen responsabilidades en la crianza y educación de sus hijos, de acuerdo a sus valoraciones y criterios. La prima Nati les proyectaba en la casa películas sobre salud del Departamento de Medicina Tropical que las utilizaban para educar a la comunidad. Página 10. Suceso muy improbable que en muchos otros hogares puertorriqueños no ocurría. Aún la mamá Sara, junto con la tía Sara F., supervisaban el tiempo que le dedicaban a los niños, a las tareas escolares, y a mamá Sara no dejaba que nadie nos hablara mientras estudiábamos. Página 37. Toda la familia participaba de la educación informal, pero directa a los niños. Así pues, narra Lidia, y cito, siempre preguntábamos y ellos podían darnos cátedra. Así nos iban educando con una mezcla de conceptos científicos y religiosos, verdaderos y falsos, liberales y conservadores, productos de sus miedos y prejuicios o de sus conocimientos y convicciones, que nos tomó una vida reorganizar y clasificar. Página 28. ¿Es esta exposición familiar de valores y premisas un componente esencial junto con la educación formal en colegios privados, lo que ofrece a la protagonista el marco referencial de la polaridad, fuerzas externas y referente interno que va conformando el proceso de aprendizaje en una reestructuración propia? Así pues, los viajes a Europa, salidas a restaurantes, las enseñanzas del inglés, las frases que le advertían que para ser civilizados tenían que aprender a comer de todo, no las porquerías que comían los jíbaros, página 63. Aprender a saludar y a compartir con visitantes, página 62, eran aspectos importantes de esa educación informal. En el colegio, Lidia descubre, y cito, lo más bonito que llegó a mi vida entonces fue la literatura y todo vino en inglés y me reiteré en que ese era mi verdadero idioma. Cierro la cita, página 137. No obstante, es la llegada del tío Sergio, su interacción y diálogo directo con la protagonista, el elemento crucial que produce una visión contrapuesta a la visión familiar, sobre todo en tres componentes importantes: el conocimiento, la ideología nacionalista, la apreciación del arte y la sexualidad. Algunos pasajes importantes del texto narrativo ilustran esta interacción dialogada. Y cito, ahora el tío Sergio se sentaba a leer junto a nosotros o a buscar en los anaqueles, libreros y tablillas. Cierro la cita, página 37. Tío sabía de lejos quién las había pintado, sin leer el nombre. Página 19. Mi tío conversaba por las tardes con nosotros cuando volvíamos de la escuela. Página 15. Desde ese día el tío Sergio se dedicó a enseñarnos algo de arte. Página 20.
En las páginas 58 a las 60 se narra el tiempo y dedicación del tío Sergio a la educación y diálogo con Lidia y Andrés sobre apreciación del arte, geografía, historia universal y puertorriqueña, aunque al resto de la familia le disgustaba que el tío Sergio le hablara a los niños de historia puertorriqueña. A pesar de que Lidia y Andrés tienen acceso a revistas que compran, eso lo dice en la página 13, y discusiones de pares sobre temas sexuales, fue a través del tío Sergio que Lidia va descubriendo su sexualidad y otro conocimiento sexual distinto al del mundo de los niños y al provisto por su madre y por los libros religiosos sobre el tema que ella le compró. Página 85 y 86. El primer contacto con un hombre que le evoca placer es el beso en la mejilla tan suave y tan dulce. Al tío Sergio con su olor tan rico, tan gustoso, tan particular. Página 8. Olor que ella buscará luego en su ropa interior, dice. El descubrimiento sexual cumbre que le produce, y cito, ese susto morado, casi azuloso, escondido y gutural que uno siente cuando está al borde de descubrir lo que no quiere saber jamás. Páginas 131 y 132. Es ver la escena sexual entre su tío Sergio y Micaela, en el cual alcanza a escuchar las palabras de Micaela y cito. No importa, eso no es nada, aunque te pase a menudo, algún día se te quitará. Página 132. Frase que sugiere, pero no dice, que el tío no tiene erección del pene. Este descubrimiento, presenciar esta escena, le produce una sensación que Lidia describiría con las palabras de George Bernard Shaw. Y cito, cuando uno aprende algo de primera intención, siente como si hubiera perdido algo. Cierro la cita, página 136. Esta pérdida pudiera ser la inocencia, la ruptura de la imagen idealizada de su tío, aunque ella intuye algo no explícito que expresa en la siguiente frase, y cito, los adultos no sospechan jamás o quieren imaginar que no existen lazos íntimos y fuertísimos entre sus niños y la gente prohibida, pero es que los niños desde pequeños saben, intuyen, se reconocen en los prohibidos, si está dentro de ellos, será así cuando sean grandes. Cierro la cita, página 80. Esta escena sexual es la única explícita que aparece en el texto y la misma es observada por Lidia. No se narran en el texto otras escenas de relación sexual coital en las que la protagonista esté personalmente involucrada, por lo cual es esta escena la que representa con mayor fuerza en el texto narrado la instancia de un despertar, awakening, en el proceso de aprendizaje de Lidia, ya que su expresión más tarde sobre la probable homosexualidad del tío Sergio la presenta sin asombro, página 155. Otro acontecimiento importante que aunque tiene cierta connotación sexual, no es este componente el que le otorga su máxima importancia, es el baile de la danza. Felices días del tío Sergio con mamá Sara, baile que Lidia disfruta observando, pero al preguntarle tío Sergio si quiere aprender, ella rehúsa por, y cito, miedo de salir como las mujeres de mi familia. Cierro la cita, página 121. Este baile y esta danza representan también la nostalgia de los felices días del pasado familiar, así como el recuerdo de los felices días del crecimiento de Lidia junto a su tío Sergio, mediatizador de sus iluminaciones interiores a mundos distintos y prohibidos en su proceso de descubrimientos y aprendizaje. Otros factores circundantes importantes en la presente configuración del personaje de Lidia son la ubicación de clase con su respectiva ideología política y religiosa. Explícitamente la voz narrativa expresa que sus costumbres y maneras de actuar son de la clase media, página 87, y en voz de la madre de Lidia dice, y cito, somos de la clase media educada,
Cierro la cita, página 127. Dicha posición les ubica con recursos económicos suficientes como para no tener ni sufrir estrecheces, así como para ofrecerle una educación en colegios privados a sus hijos, viajar a Europa, tener ropa y alimentación adecuada y hasta tener lujos tales como las prendas de la tía Sara F., cofres con pertenencias personales, colecciones de sellos y monedas. Lidia tenía pantallas, pulseras, joyas, una colección de abrecartas. Tanto ella como Andrés manejaban dinero, compraban revistas, libros dulces, todo en la página 37, 48 y 57. Lo más significativo en el componente económico fue que Nati llegó a abrir un laboratorio para análisis clínicos en el consultorio de tía L. Esta novedad permitió que Lidia y Andrés participaran siendo menores en dicha actividad económica, ofreciéndole experiencias de trabajo y de manejo de su propio dinero con el concomitante sentido de poder de adquisición y decisional, y expresaban de esa manera su ideología de propietarios, porque como decía la tía L, según dice la autora, lo más importante del mundo es que uno sea su propio dueño, no recibir un sueldo de nadie, sino ser el jefe. Página 70-71. Esta pequeña descripción de tal evento es de suma importancia para el desarrollo de lo que algunos sociólogos han llamado ideología pequeño burguesa, pero aún más importante es la experiencia subjetiva que deriva Lidia en términos de sentimientos de independencia económica, poder decisional y el poder adquisitivo de la compra de los libros y revistas que ella escoja comprar. Paralelamente se van ofreciendo premisas ideológicas con relación a la configuración política del país. Así pues se dice, y cito, que desde que Puerto Rico es un Estado libre asociado ha empezado a progresar, aún culturalmente, pero como parte de Estados Unidos, porque si somos americanos, las pinturas de los americanos son las nuestras. Ahora está llegando el progreso a Puerto Rico con Muñoz Marín. Todo lo bueno y el bien viene de Estados Unidos o de Europa, por lo cual mamá Sara no quiere que se diga nada malo de España. Todo lo malo viene de África, de los comunistas, los nacionalistas y los independentistas, por lo cual no deben tener ninguna relación con Gabriel Tristán y el nacionalista, ni con Margara, mujer con olor a pueblo. Todo esto desde la página 3, página 21, página 25 y página 30. Por lo cual, como lo de Estados Unidos es lo bueno, el ejecutivo de Fomento, cuyo nombre verdadero era José Arnaldo Quiles, se cambiaría el nombre a Arnold Kelly y se casaría con una americana. La familia de Lidia diría que ese matrimonio es un desastre para los niños, porque se casa un hombre puertorriqueño que es vago con una norteamericana que es vaga. Esta estereotipia y valoraciones conforman lo que es llamado psicología del colonizado en Puerto Rico y lo que se denomina sobrevaloración instrumental de los norteamericanos, sin excluir la valoración positiva de componentes afectivos sobre la belleza de la isla que expresa tía L. Y cito, no hay país más lindo que Puerto Rico. Página 24. La narrativa está salpicada de múltiples expresiones que forman parte de la visión religiosa, tanto formal como popular, de varios sectores de clase en Puerto Rico. Visitas a la iglesia, celebración de la Navidad, Cuaresma, las oraciones, rezo del rosario, devoción a la Virgen María y cómo todo ello se entremezcla en la educación de los hijos. Páginas 25, 41, 52, 59, 69. En las páginas 113 y 114 también se manifiesta el racismo de esta clase cuando dicen, y cito, al menos es blanca. Los hijos de blancos y negros nunca podrán ser felices. Si tiene el pelo malo no puedes acariciarle la cabeza porque se enreda la mano en el pelo. Cierro la cita. Finalmente, deseo señalar que aunque el lenguaje utilizado en la narración, así como
En los diálogos de los personajes es sencillo y tiene frases puertorriqueñas tales como, y cito, dale a la muchacha, le quitó la mariconería a patas, ella anda la seca y la meca, en Japón nadie se baña, cierro la cita, página 16, 31, 33. No obstante, no refleja un lenguaje de clases marginadas. Algunos refranes que utiliza tienen un sabor más español que otros más puertorriqueñizados, tal como, y cito, parientes y trapos viejos, poco y de lejos. Sobre este componente abundaré más en el análisis del personaje de Blanca a continuación. Continuamos con el tema Matices e identidades en creaciones literarias de Puerto Rico. Nos dedicamos al análisis dialéctico psicosocial de la protagonista Blanca en la novela Porque hay silencio de Albanidia Amber. Al inicio de la novela nos encontramos con una narradora o narrador extradiegético que nos dice, y cito, la encontraron con una máscara, casi muerta de una sobredosis de barbitúricos. Yacía inconsciente en su alcoba, la cara cubierta por una máscara negra. Cierro la cita, página 7. Con estas oraciones, el narrador o narradora nos introduce a la trama novelesca con varias pistas importantes. Se trata de un intento suicida con sobredosis de barbitúricos de un personaje femenino indicado solo por el artículo la y presenta un símbolo de particular importancia en esta novela, la máscara, una máscara negra. La máscara, desde las escenificaciones del teatro griego, se utiliza para representar personajes y dice el Diccionario de la Mitología Universal que las máscaras para representar mujeres fueron las últimas en ser introducidas al escenario, página 848. En el estudio de las teorías de la personalidad se hace referencia al origen del concepto como evolucionado de la costumbre griega de utilizar las máscaras para representar una persona. Usar una máscara es, pues, asumir una personalidad o identidad ajena a la propia. Estar enmascarado es cubrir la propia identidad. El personaje femenino que se nos presenta tiene puesta una máscara negra, color que generalmente se asocia con oscuridad, depresión y enfermedad. Vemos que en el texto narrativo se hace referencia a la máscara ampliando su significado, y cito, Blanca hablaba a través de un tamiz espeso, negro, que le cubría la cara y su herida secreta. Ella mantuvo su pose de mujer educada en todo momento. Le habló de política, de historia, de filosofía, de Van Gogh y olvidó los agravios. Y el encono la hería. Cierro la cita, página 67. Y en otro párrafo revelador nos indica el significado de la máscara para Blanca. Y cito, palpó su máscara que ya no era negra, ni blanca, ni roja, su máscara abigarrada que ya nunca se quitaba, y miró hacia una lejanía encharcada de sangre. Olió la mancha, escuchaba los alaridos de una niña desde la soledad de un rincón, niña lastimada, sin habla, sin peso, sin forma, castigada a un silencio total, intentando prorrumpir en un grito prolongado que traspase el trueno, que invada la agonía. Quería consumirse para dejar de existir. Cierro la cita, página 71. En el contexto de sujetos colonizados, se ha utilizado el símbolo de la máscara para significar los comportamientos públicos que asume el colonizado como resultado de la imposición ideológica y psicológica que hace el colonizador y el opresor. Fran Fanon amplía este concepto en Black Skin, White Mask, piel oscura, máscaras blancas. Y yo desarrollo e investigo las pertinencias en el contexto puertorriqueño, en las investigaciones psicosociales y también en el cuento Blanca Máscara en la danza vital.
Blanca se convierte en narradora intradiegética por largos espacios del texto cuando conversa con el psiquiatra y comienza a narrar sus memorias, técnica importante utilizada por la autora para narrar la historia del desarrollo de Blanca, quien inicia su conversación con un cuestionamiento psico-ontogénico de búsqueda de identidad. ¿Quién soy? Y cito: yo quiero encontrar la sustancia de mi vida, porque a veces no estoy segura de que lo que es. Por eso quiero conversar conmigo sobre mi vida, de cómo llegué a ser lo que soy, para ver si puedo detectar lo que es, o en sí, o en las otras cosas que componen el ser. Cierro la cita, página 10. Blanca inicia su discurso en la búsqueda de ser precisamente con su propia ubicación de clase y en su propia voz dice, y cito: nací en el fanguito, arrabalera fui o soy. No sé si se puede advertirse de su nacimiento. Creo que aún soy arrabalera, aunque no estoy segura. Me he cuidado de trajearme con la indumentaria de rigor para el éxito, de acuerdo a los mejores cánones burgueses. Ya no visto como arrabalera, pero lo soy. No es fácil escapar a los tentáculos del destino. Aún así, uso vestidos conservadores con zapatos conservadores y medias largas. He caminado un largo trecho huyendo del fanguito. Despegó sus ojos del cielo, tan gris que parecía listo a estallar en llanto o a rabiar, y miró la cabeza encalvecida del psiquiatra, doblegada sobre su cuaderno, tomando notas o escribiendo cartas. Cierro la cita, página 9. Y continúa hablando de su procedencia desde antes de nacer, y cito: mi madre era costurera, mi padre lechero y mujeriego. Por mal proveedor, mi madre trabajaba en la fábrica de blusas de la Parada 20. Iba todas las mañanas con su pedazo de pan en la cartera, almuerzo asegurado. Cruzaba los canales del fango fétidos, subiendo las cuestas, desplazándose por los callejones conocidos hasta llegar a la Fernández Juncos, su trenza negra meciéndose de lado a lado como péndulo. Allí entraba con el silbido a perderse en la línea de producción. Todas las tardes regresaba a la choza con la espalda partida, llevando en su cartera migajas de pan y el sobre lleno de sudores. Pero su sobre era vilmente atacado por las manos del carnicero, el casero, el bodeguero, el prestamista, el espiritista. Luego de alimentar las manos explotadoras, se sentaba en su sillón de pajilla. Cierro la cita, página 10. Sabemos entonces que Blanca procede de padres trabajadores, madre costurera en una fábrica y padre lechero que residen en una choza o una casa muy pobre del barrio El Fanguito, lo cual establece una diferencia muy marcada con el personaje de Lidia en Felices Días. Son pues dos clases muy distintas que marcarán acontecimientos vitales muy diferenciados en ambos personajes. Como dice Blanca, no es fácil escapar a los tentáculos de este destino. Es precisamente este componente o factor, la procedencia de clase, la que a mi juicio nos permite ver dos mundos distintos en el mismo Santurce donde crecen Lidia y Blanca, lo que nos permite escuchar dos voces distintas, dos entonaciones, una conversación y un grito, un planteamiento y un volcán en erupción desde una misma ciudad y un mismo Puerto Rico. La vida de Blanca transcurre en 3 escenarios principales. Parte de la infancia, crecimiento y adolescencia transcurre en Santurce, al igual que la de Lidia, pero en sectores muy diferentes. Blanca vive en El Fanguito, luego en Villa Palmeras y transita sola muchas veces por la avenida Eduardo Conde, mientras Lidia vive en una casa grande, buena, asegurada, que tiene salón de estudio, alacena y sótano y transita por la avenida Ponce de León siempre acompañada. La casa de Blanca es descrita como, y cito, choza que parece mendiga desorientada por años suplicantes, cierro la cita, página 11. Otro escenario del crecimiento al cual Blanca es arrastrada por su destino es el sur del Bronx.
a vivir en las barriadas pobres donde viven los puertorriqueños y cito, donde las mujeres avejentadas antes de tiempo huyen por las ventanas de la furia de sus pequeños apartamentos estartalados y donde hay desolación, enajenación, hambre, apatía, ira, niños llorando de hambre, basura en los pasillos, olor a orines. Cierro la cita, página 19. En la última etapa de madurez de Blanca ya cambia el escenario y durante su vida autónoma vive en Boston, en el Harvard Square. Esta voz de puertorriqueña se da en un tiempo análogo al de Lidia, aunque el texto no nos dice tan explícitamente los años de crecimiento de Blanca como lo hace el contexto narrativo de Lidia. No obstante, arroja varias pistas que nos permiten hacer un cuadro del espacio temporal. El texto solo nos ofrece una fecha, el año 1937, en el que la abuela de Blanca llega a Nueva York con su pequeño hijo Ismael, quien tendrá 1 o 2 años y quien es menor que el padre de Blanca, Benjamín, quien podemos asumir que pudiera tener entre 4 a 5 años. De ahí que si Benjamín se convirtiera en padre de Blanca entre los 18 y 20 años, esto nos ubicaría en el año 1959. Podríamos asumir un margen de error de 2 años, lo cual nos llevaría a plantear que Blanca estaría creciendo entre las edades del 50 al 60. Otras pistas sugerentes son las alusiones a la Segunda Guerra Mundial en la que participó el marido de la abuela, en la página 25, así como el padre de Lidia había participado y muerto en dicha guerra. Se menciona en el texto a Felipe Rodríguez La Voz, página 19, a Elvis Presley, página 34, y a Plácido Domingo, en la página 60. Se alude a la política isleña mencionando a los populares, al gobernante Muñoz Marín, a los republicanos, en la página 101. Esta breve discusión sobre los partidos se da cuando, según el texto, Blanca tiene 17 años. También se menciona el show de Luis Vigoró y Lidia Echevarría, página 15, para la época en que ella está en la Escuela Superior Central. Por estas razones he querido nombrar mi relato 2 voces a un tiempo. La composición familiar de Blanca es muy diferente a la de Lidia, si es que se pudiera llamar familia. Para comenzar, la madre de Blanca, Isabel, muere cuando ella nace, por lo cual Blanca queda huérfana con una orfandad que significará para ella falta de amor, desnutrición, explotación, estigmatización, ausencia de un ser que cuide y proteja su infancia, lo cual la expone a los peligros de la ignorancia y del abuso sexual, como luego se ve en el texto. Se narra la vivencia y significado de la orfandad en una retrospección de Blanca cuando ella se escucha gritar desgarrada, ¡Mamita! Y luego, y cito, sin ella, ¿cómo podría ver el mundo, cabalgar los callejones, escuchar el murmullo de vida dentro del pecho? ¿Cómo podría escondida ver el universo a través de sus ojos? Ausencia, carencia, emociones descuajaron su alma pequeña, la ausencia convertida en dolor desolado. Página 12. Cierro la cita. Esta condición de huérfana la lanza a una abuela paterna que no la ama ni la trata como a una niña, sino que la explota, la maltrata y continuamente le lanza el recordatorio peyorativo de esta maldita huérfana. Página 33. Lidia también es huérfana de padre, pero la familia reconoce que no es lo mismo ser huérfano de padre que de madre, porque la madre es quien da el amor y los cuidados cotidianos y además, y cito, la palabra huérfana estaba prohibida en su casa, donde alababan a todos los niños por igual. Cierro la cita, página 36. Así, su única familia cercana será su maltratante abuela, ya que su padre, quien la llama renacuajo, apenas la visita. Aunque Blanca tiene varias tías y tíos llamados Ismael, Che, Carmela y Evangelina, quien se suicida, no tiene lazos afectivos positivos y saludables con ninguno de ellos.
Nadie se ocupa ni se interesa por su educación, bienestar y crecimiento. La abuela la utiliza para trabajar y hacer mandados hasta peligrosos, como buscar números de bolita, dice en la página 31. Contrario a Lidia, la protagonista de Felices Días Tío Sergio de Magali García Ramis, quien tiene una red de apoyo educativo y protector. Blanca se educa sola a pesar de los obstáculos y escollos. No cuenta con recursos económicos para comprar libros ni revistas como si lo tenía Lidia y Andrés. Su abuela le dice: te pasas la vida leyendo y te vas a quedar ciega o loca. Página 73. Cuando vive en el Bronx, en Nueva York, asiste a la escuela pública número 9 y una maestra que le tiene cariño, la señora Wasserman, le presta su colección de libros que Blanca lee con avidez hasta grabar los cuentos narrados en su memoria para luego convertirlos en sueños, y allí escondidos en un rincón callado de su cerebro serán su lumbre y teas que un día surgirán en protesta y se apoderarán de su destino. Cierro la cita, página 55. Los golpes de la abuela a la niña preocupan tanto a un vecino que éste llevó a Blanca al hospital con un tímpano reventado, las costillas magulladas, una contusión en la cabeza y moretones en el torso. Esta situación llevó a Blanca a rodar por otras familias por intervención del Estado. Así un día llegó a casa de Rafael, compañero de trabajo de su padre, quien comenzó por obligarla a masturbarlo hasta que la violó completamente y la amenazó de matarla con un cuchillo si hablaba. Página 43 a la 58. Más tarde, otra vez, en Santurce, a los 16 años, volverá a ser violada y agredida brutalmente por el supuesto maestro de conducir. Página 95. Estos actos de violencia y violación son descritos con la viveza y dolor profundo de alguien que parece haberlos experimentado. Blanca es una mujer que ha sufrido todas las condiciones de opresión de su sector de clase: orfandad, hambre, abandono por su padre, explotación por trabajo infantil, maltrato físico por parte de su abuela y luego de sus parejas, violación repetida, hostigamiento sexual y aborto en condiciones ilegales y antihigiénicas, escenas que se narran con la viveza y el dolor agudo de una aparente voz femenina. Página 102. Este cuadro, que también se recoge dentro de Perspectivas de la mujer puertorriqueña, recoge y representa la vida de un gran sector de clase, la llamada clase baja de mujeres puertorriqueñas, es decir, según sostienen varios teóricos, cumpliría este texto literario la función de mímesis o representación de una realidad. No suficiente con lo antes expuesto, Blanca sufre también como niña el sentimiento de ser ridiculizada por no saber inglés y de ser ubicada, como tantos puertorriqueños en Nueva York, en el grupo de retardados mentales, página 76. Estas situaciones la llevará al encuentro con una, y cito, lengua nueva, cierro la cita, que ella descodificará, se apropiará y le dará paso a un mundo distinto. Proceso que es excelentemente descrito por Albanidia Ambert en varios pasajes del texto narrativo. La adquisición del inglés como segundo idioma lo describe de la siguiente manera, y cito: le tomó 1 año aprender inglés. Comenzó la escuela en un escombro de sonidos enigmáticos que le perturbaba el cerebro, pero no encontraba el ojo en ninguna célula receptiva. Escuchaba una sinfonía alocada, disonante, cuyas notas se estrellaban contra su entendimiento como la tormentosa y solo la aturdía. Poco a poco, al pasar los días, las semanas, los meses, notas aisladas fueron penetrándola y sus células despiertas las recogían reconociéndolas ya y las guardaban hasta que el acervo creció y ya las palabras le eran conocidas y lograban anexarse a un concepto, a un sentido. House, to, it's a time for lunch, good morning, José, can you see? Frases enteras cobraron sentido y después de meses de silencio, Timorata comenzó a reproducir los sonidos escuchados. Cierro la cita.
En sus meses de silencio absorbió la nueva lengua, las despedazó para sintetizarlas nuevamente. Tomó sus notas agudas en su cerebro vivo y las exprimió sacándole el elixir que les daría sentido. Su cerebro activo no solo recogía los fonemas combinados y recombinados en estructuras diversas, sino que recogió gestos, recogió miradas, recogió entonaciones y los ritmos de la lengua, hasta que un nuevo idioma nació de su frente y salió en su mayéutica prolongada fluyendo sin empeño de su boca. Su idioma nativo le ayudó. Escuchaba una palabra y rápidamente aplicaba las reglas que ella había creado en el dominio del español al inglés. Ahondó y extrajo de su experiencia con el aprendizaje de su lengua nativa los conocimientos necesarios para aprender la nueva. Un día despertó y entendió la cháchara que le llegaba a la cabeza. Página 124. A Bernarda, y cito, le eludió la nueva lengua e intentaba descubrir el secreto profundo de esas palabras mudas. Cierro la cita, página 27. No es de extrañar que Blanca, al ser objeto de tantos y tan variados episodios de sufrimiento, intentó una salida como el suicidio y fue a parar a un hospital psiquiátrico. Blanca, protagonista de la novela ¿Por qué hay silencio?, contrario a Lidia, protagonista de Felices días, tío Sergio, que aunque a través de libros religiosos y conversaciones de pares aprendió algunas cosas sobre sexo, obtuvo su aprendizaje sexual a través de la experiencia y la vivencia traumática, abuso sexual, exhibicionismo y violaciones. Los hombres de la vida de Blanca son muchos, pero muy distintos al tío Sergio y al tío Roberto de Lidia. Son hombres borrachones, agresores, mal hablados, irresponsables y violadores, como su propio padre Benjamín, Félix, el esposo de la abuela, Rafael, el maestro de conducir, los violadores, Felipe el cantante, Luis Esteban el blanquito de Miramar que la dejó plantada, Paco el que la embarazó y la llevó al aborto ilegal, el padre de Taína quien la maltrataba físicamente, Jorge el ejecutivo casado, Augusto el socialista, que de socialista no tenía ni un pelo, dice ella en la página 130, el psiquiatra, símbolo del poder que no habla ni entiende y se duerme, y Miguel Cástulo, pacientes en el manicomio. Las expresiones sobre el concepto de los hombres que aparecen en el texto demuestran un entendimiento, por un lado, del sistema patriarcal como el siguiente, y cito, Úrsula lanza obscenidades a Dios, el hombre y a su esposo, también el hombre, quienes en su mente eran, junto con su locura, las fuerzas que dominaban su voluntad, confundían, amalgamaban en su coito frenético tan vertiginoso que Úrsula no sabía cuál era Dios, cuál el esposo, cuál la locura. Cierro la cita, página 9. Y por otro, de la explotación del hombre trabajador. Y cito, el hombre es macho en esta selva de concreto sucio. Es un macho avasallado, castrado, sus bolas aplastadas por la bota de la opresión. El hombre es macho, pero ya no manda. Aún el trabajo se le niega. Su hombría, aún en el trabajo, le fue magullada y finalmente arrancada. Su hombría fue paulatinamente poseída por el gringo explotador que le arrancaba el sudor por centavos. Cierro la cita, página 19. Todas las explotaciones y opresiones descritas y expuestas forman las cogniciones, afectos, motivaciones para producir la maduración, aprendizaje, despertar, concienciación que expresa y configura la psiquis y personalidad de Blanca en la novela ¿Por qué hay silencio? Ahora pasamos a un análisis de componentes subjetivos. En el texto de Felices días, tío Sergio, la carta que aparece súbitamente casi al final del relato en la página 137 y de la cual Aurea María Sotomayor, en un análisis que aparece en Hilo de Aracne, la califica como apóstrofe, recoge y resume la reflexión interna de Lidia en lo que respecta a su apreciación
crecimiento interno en torno a la influencia del tío Sergio. Varias afirmaciones de Lidia nos permiten atisbar sus contradicciones y estados internos, y cito: yo me zambullí en todo lo que me permitiera escapar de lo que yo era y lo que sentía. Me frustré cada vez más esos años. ¿Cómo esperar que saliéramos distintos? Somos ahora ambiguos, dudosos, incapaces de saber qué hacer. Nunca logro adaptarme. ¿Por qué no tenemos nada de valor? Me fui civilizando, aceptando las cosas como eran. Podía escapar a mis sentimientos de inferioridad y de colonizada. Me dejé besar porque todo el mundo lo hacía. Mi boca llena de besos que no eran los que yo quería. Mi habilidad para socializar, mis complejos y mis soledades. Y te recordé más fuertemente aún el día que bailaste. No volverán jamás felices días de amor. Cierro la cita. El relato de Magali García Ramis termina en un tono menor y Lidia dice que deseaba guardarle luto por dentro al tío Sergio. No hay grandes iluminaciones, ni esperanzas, ni propuestas, como tampoco hubo grandes conflictos ni dolores en la vida de Lidia. Su desarrollo fluye casi como una línea recta, sencilla y normal. Tal vez como el Bildungsroman masculino, pareciera que para que haya una psiquis adaptada a lo normal es necesario un contexto de apoyo como el de Lidia. Por otro lado, Albanidia Amber describe la forja de una identidad acrisolada por una vida abarrotada de dolores, violaciones y agresiones de Blanca, la protagonista de Porque hay silencio, la lanza a un pesar de sus fuerzas cognitivas y educativas, a un desequilibrio y ruptura emocional que la conduce a su vez al intento suicida y al hospital psiquiátrico. Es notable que la mayoría de los personajes del manicomio son mujeres, como Úrsula y Clara. Ni aún la ideología feminista de Clara la salva de su locura y final suicidio. Es que la opresión real no puede combatirse con la razón y la intelectualización, y es que en el desarrollo humano se involucra todo el cuerpo, la unidad cognitiva afectiva que propone el paradigma dialéctico psicosocial. Es que la opresión se siente en todo el cuerpo y en el cerebro como parte de ese cuerpo. No obstante lo dramático del proceso de crecimiento y desarrollo de Blanca hacia un ser autónomo, independiente y libre de las mayores opresiones, el suicidio y la hospitalización, ella trabaja para salir adelante. Si bien es cierto que su incursión en movimientos políticos, independentistas, socialistas y feministas la ayudan a tomar conciencia de su opresión y ubicación en el entorno social, no pueden estas ideologías liberarla de los daños internos psicológicos que le ha dejado su proceso de vida. Necesita trabajar con su propia emotividad y fuerzas internas para entonces decir, y cito: quiero salir de aquí sola, sobre mis propios pies, sin recostarme sobre nadie. Cierro la cita, página 140. Y termina el relato diciendo: pausó unos segundos frente a la puerta de salida, la puerta final, la que abrirá todas las puertas. La empujó con fuerza. Cierro la cita, página 141. Palabras finales. Se me ocurre desde el punto de vista técnico que Magali García Ramis nos presenta elementos novedosos como la narración en plural intradiegética por parte de Lidia, siempre incluyendo a su hermano, aspecto que la crítica feminista considera como un rasgo distintivo de la inclinación y reconocimiento a la conexión e interrelación de las mujeres. Por otro lado, la técnica narrativa de Albanidia Ambert pudiera considerarse tradicional al tratarse del narrador o narradora omnisciente extradiegética, aunque utiliza recursos interesantes tales como la narración de Blanca ante el psiquiatra, narración intradiegética, como por voz de Taína, hija de Blanca. Utiliza diálogos que le permiten hacer planteamientos a través de otras voces como las de Úrsula y Clara.
Hay diferencias en el manejo del lenguaje. García Ramis utiliza un lenguaje formal pero sencillo, directo y muy accesible, aunque no incluye muchas frases populares. Albanidia Humbert, por el contrario, recurre en ocasiones a estilos narrativos muy formales con algunas palabras poco comunes, aunque en general el texto es muy accesible. Hace uso de palabras muy coloquiales que ponen la voz de los personajes como Bernarda, Benjamín, Félix y otros. Pudiera sugerirse que las dos novelas poseen un carácter confesional con elementos autobiográficos, aunque no se puede afirmar categóricamente. No obstante, se sabe por expresiones de Magali García Ramis que su infancia y crecimiento transcurren en la ciudad, lo cual la convierten en, y cito, animal citadina, cierro la cita. Ella misma se ubica socialmente en la clase media. En sus entrevistas, ella ha narrado sobre su educación en colegios privados, poniéndola en contacto directo y primario con la literatura en inglés. Sobre los datos que tenemos de Albanidia Humbert, podemos reconstruir que utiliza el nombre Blanca, sinónimo de Alba, nombre de la protagonista. Creció y estudió en Santurce y Nueva York. Realizó estudios doctorales en Harvard, ha investigado el tema del bilingüismo y tiene una hija, datos todos parecidos a los de Blanca. Mi interrelación con ambos textos, mi lectura, pone énfasis en las dos voces diferenciales de las autoras o hablantes que, aunque mujeres, ambas nos asoman a mundos distintos, tanto externos como internos, a pesar de que ambas vidas, las de Lidia, de García Ramis, y Blanca, la de Albanidia Humbert, transcurren en la misma ciudad y país, en gran medida Santurce, Miramar y El Fanguito, en Puerto Rico, y para más o menos el mismo tiempo. Nos asoman a la vida los procesos y conflictos de dos mujeres de clases distintas, la que García Ramis llama clase media y la clase baja o proletaria narrada por Albanidia Humbert. Son, pues, dos voces en un tiempo. Los dos títulos de las novelas evocan sentimientos diferentes. Felices días, tío Sergio insinúa una nostalgia tanto al pensar que los tiempos pasados son mejores, así como por el recuerdo y la evocación de la danza asociados con clases altas. Porque hay silencio, anuncia un mundo no feliz. La obra nos enfrenta al mundo del silencio que sufre la mujer marginada por imposición, por todo tipo de opresión que debiera llevar y que conduce al grito, al más desgarrador grito del suicidio y la locura, y nos lleva a ponerle interrogantes y decir, ¿por qué hay silencio? No obstante, Blanca, la protagonista, se pone de pie, sola, y empuja la puerta con fuerza. A mí se me antoja la prefiguración o añadir las mujeres de Vieques asediadas por la milicia, el cáncer, la enfermedad, la violencia, la opresión y el no poder parir en su tierra, pero siempre de pie.